componentes constantes en este caso. Por lo tanto, no vamos a evaluar el punto. Y hay que hallarle los valores propios. Entonces, pues les voy a pedir que ustedes los obtengan y de acuerdo a eso, pues me indiquen la calificación que se merece este punto, si es máximo o mínimo relativo. Nos interesan los máximos o mínimos relativos. Si es punto de silla, no nos interesa. ¿Qué sale? 3 y 1, positivo. O sea, es un mínimo. Ya, a ver, entonces un valor propio es 3, el otro es 1. Los dos son positivos. Eso quiere decir que la función tiene un mínimo relativo. Entonces, P es un mínimo relativo. Por lo pronto sabemos que es mínimo relativo. Ya en el último paso hacemos una tabla para comparar. Aquí en el interior de D hay un punto de coordenadas -1, -1, que de acuerdo al criterio de la matriz hessiana ya tenemos evidencia de que es un mínimo relativo para la función. Bien, ahora vamos al paso 2. A ver, en el paso 2, ¿qué significa eso de determinar los extremos absolutos en la frontera? Como el conjunto es cerrado, siempre va a tener una frontera. En el paso 1 ya hemos obtenido los extremos relativos en el interior. Entonces ahora tenemos que analizar la frontera del conjunto. En este caso es un triángulo rectángulo, está formado por 3 segmentos y por lo tanto cada una de estas fronteras tiene su condición. O sea, realmente la frontera en este caso es la unión de 3 fronteras. Vamos a poner simplemente un orden arbitrario. Frontera 1, frontera 2, frontera 3. Entonces la frontera en el paso 2 es la unión de estas fronteras. Generalmente los conjuntos cerrados y acotados tienen una frontera compuesta, porque lógicamente para que sea cerrado y acotado, entonces tiene que haber, por ejemplo, una curva y de ahí tiene que haber un segmento o tiene que haber otra curva. Entonces de ley va a haber una frontera compuesta. En esta frontera, en este caso, hay tres segmentos y cada uno de ellos tiene su condición que matemáticamente debemos expresarla. Por ejemplo, el caso de la frontera 1, matemáticamente todos los puntos que se encuentren sobre la frontera 1, ¿cuál es la condición o cuál es la relación que deben cumplir? ¿Qué observan ustedes en los puntos que están aquí en la frontera 1? Estamos hablando de estos puntos. Y es igual a 0, perfecto. X es igual a 0. X es igual a 0 y Y va de -3 a 0. Así es. Entonces, matemáticamente yo tengo ahora que representar esas fronteras. En la frontera 1, X es igual a 0 y Y va de -3 a 0. Y por lo tanto, luego esta condición de la frontera 1 yo la evalúo en la función f y analizo lo que me vaya quedando, que en este caso va a ser una función ya de una variable. Similarmente hago en la frontera 2. En la frontera 2, matemáticamente tengo que representar la condición que cumplen todos los puntos que están en la frontera 2. ¿Cuál es? Y es igual a 0 y X va de -3 a 0. Así es. Y en la frontera 3, ¿cuál es la condición? Los puntos que están alineados aquí en la frontera 3. X más Y es igual a 3. Bueno, -3. Y habría que ver pues ahí si despejamos X o Y. Si queremos despejar X, el intervalo sería Y va de -3 a 0. Y si queremos despejar Y, X va de -3 a 0. Entonces ahí están las 3 fronteras. Cada una de estas fronteras impone o fija una condición en la función f, que es lo que hay que analizar. Por lo tanto, cada una de esas fronteras me va a generar o me va a dar origen a una función que ya tiene una variable con alguna condición y por lo tanto el problema se reduce a una, en este caso, si es de 2 variables, a una función de una variable. También se puede hacer para funciones de 3 variables, pero el problema es un poco más largo, porque si una función es de 3 variables, las fronteras son superficies. ¿Sí?
No son curvas o segmentos, sino superficies o cualquier superficie, planos, cilindros, etc. Y en esa superficie obviamente hay una condición que se reemplaza en la función principal, y si la función es de 3 variables, en la frontera se vuelve de 2 variables, y luego a esa función de 2 variables hay que hacerle el mismo análisis que estamos haciendo en este momento. Es decir, que todo esto se convierte en un paso si la función es de 3 variables, un proceso un poquito largo, por eso vamos a trabajar solamente con funciones de 2 variables. Entonces, lo que sucede aquí es que en la frontera 1, al fijar el valor de x igual 0, nos va a quedar f de 0y. O sea, esto implica que ya el problema se vuelve de una variable, porque x es fija igual a 0, y nos queda 0 cuadrado más y cuadrado más 0 más y menos 0. Entonces, en la frontera 1, la función que se obtiene es de una sola variable con esta regla de correspondencia. Y lógicamente, y que va de menos 3 a 0. Entonces, a esta función hay que hallarle los valores extremos absolutos, tal como se lo hacía en el curso de cálculo diferencial. Bien, sigamos. En la frontera 2 ocurre algo parecido. Hay una condición que dice que y es igual a 0. En la frontera 2 quiere decir que x es una variable independiente y que y se fija como 0. En la regla de correspondencia de la función original, cuando yo fijo y igual 0, me queda x al cuadrado más 0 al cuadrado más x menos 0, con x que también va de menos 3 a 0. Y ya me queda una función de una sola variable, a la cual tengo que determinar los extremos absolutos, similar como lo hacía en el curso de cálculo de una variable. Bueno, y acá usted decide si deja y en función de x o x en función de y, da lo mismo. Podemos dejar y en función de x. Si dejamos y en función de x, y es menos 3 menos x. Ya, entonces aquí tendríamos una sola función en términos de x. Donde dice x al cuadrado, dejamos x al cuadrado porque x vamos a dejarla como la variable independiente. Y donde dice y cuadrado, tendría que poner la relación que se cumple en la frontera 3. Y es igual a menos 3 menos x al cuadrado. Luego más x más y, que es menos 3 menos x. Luego menos x por y, que es menos 3 menos x. Con x elemento de menos 3,0. Entonces, en la frontera 3 también tengo una función de una variable. Lo que pasa es que hay que simplificarla, queda un poquito más larga que las demás. Cada una de estas funciones, como ustedes pueden observar, es una función de una sola variable, porque hemos reemplazado o hemos evaluado la condición de la frontera. Los máximos absolutos de cada una de esas funciones me van a ir dando los máximos absolutos en la frontera. Entonces, en la frontera 1, cuando yo resuelva los máximos, los extremos absolutos, mejor dicho, cuando yo resuelva los extremos absolutos en la frontera 1, me van a salir los valores extremos que tiene la función en este segmento, justamente en este segmento, los puntos que están en este segmento. Cuando yo resuelva los extremos absolutos de la frontera 2, me van a salir los valores extremos que tiene la función f en los puntos que están en este segmento. Cuando yo resuelva los extremos absolutos de la frontera 3, me van a salir los valores extremos de la función f que tiene en los puntos que están en este segmento de aquí. Eso significa el paso 2, determinar los extremos absolutos en la frontera. Entonces vamos a ir frontera por frontera. Frontera 1. Bueno, en el caso de la frontera 1, ya está simplificada la función. Podemos poner directamente f de y es igual a y cuadrado más y, con y que va de menos 3,0. ¿Qué hacíamos en cálculo? Eso se lo ve en cálculo diferencial. ¿Qué hacíamos en cálculo diferencial para hallar los extremos absolutos de una función de variable real en un intervalo cerrado? Hallábamos la primera derivada. Entonces, esto es 2. Nos queda que esto es 2. Es un número positivo. Eso quiere decir que esto de aquí viene a ser un mínimo relativo. Entonces, f tiene un mínimo relativo
en y igual menos 1/2. Bueno, el siguiente paso era hacer una tablita donde colocamos los puntos críticos hallados, menos 1/2, y colocamos los extremos del intervalo, menos 3, 0. En la columna de la derecha colocamos la imagen que corresponde a cada uno de esos puntos. En la función f de y, aquí en la original, cuando yo reemplace menos 1/2, que ya sabemos que ahí tiene un mínimo relativo por la prueba de la segunda derivada, entonces nos queda menos 1/2 al cuadrado, que es 1/4. 1/4 menos 1/2, menos 1/4. En el extremo menos 3 tenemos menos 3 al cuadrado, 9, menos 3, 6. Y en 0 tenemos 0. Entonces la pregunta, ahora, ¿cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto de todos esos valores? Podemos ver que este es el máximo absoluto y que este es el mínimo absoluto. Y eso pasaba, ¿verdad? Muchas veces los extremos relativos también se convertían en extremos absolutos. Entonces, en este caso, en y igual menos 1/2 ya sabíamos que había un mínimo relativo, pero ya sabemos también que no solamente es mínimo relativo, sino que también es mínimo absoluto. Entonces, la frontera 1 ya tiene resueltos sus extremos absolutos. En la frontera 1, cuando y es igual a menos 3, es decir, aquí, vamos a poner una x, cuando y es igual a menos 3, la función alcanza su máximo absoluto. Y cuando y es igual a menos 1/2, estamos en la frontera 3, por eso hago las marcas en la frontera, en la frontera 1. Cuando y es igual a menos 1/2, la función alcanza su mínimo absoluto. Entonces, esto que acabamos de hacer en la frontera 1 se repite en la frontera 2 y se repite en la frontera 3. Bien, vamos ahora a la frontera 2. Ahora, la frontera 2 guarda simetría con la frontera 1. ¿Qué quiero decir? Que el comportamiento de la frontera 2 es con la variable x, pero la estructura es la misma que lo de la frontera 1. ¿Se dan cuenta? La única diferencia es que en la frontera 2, en vez de decir y cuadrado más y, digo x cuadrado más x. Por lo tanto, la frontera 2 tiene un comportamiento similar al de la frontera 1, sino que con la variable x. Entonces podemos poner aquí, en la frontera 2, el comportamiento es similar al de la frontera 1, solamente que con la variable x. Por lo tanto, me va a quedar una tabla muy parecida, sino que con x. Entonces un número crítico va a ser menos 1/2. Un extremo de la frontera 2 es menos 3 para x y otro extremo de la frontera 2 es 0. Las imágenes van a ser también menos 1/4, 6 y 0 respectivamente. Por lo tanto, en la frontera 2, el mínimo absoluto también es menos 1/4 y el máximo absoluto es 6. En la gráfica voy a colocar las marcas, pero en la frontera 2, donde dice menos 1/2, aquí, y donde dice menos 3. Entonces la frontera 2 en estructura es la misma que la frontera 1. Entonces vamos ahora a la frontera 3. En la frontera 3 sí necesito que simplifiquemos, por favor. Simplifiquemos. No vamos a trabajar con todo esto. Por ejemplo, x al cuadrado. Aquí me va a salir un x al cuadrado. Con este x al cuadrado se hace 2x cuadrado. Aquí va a salir un menos x por menos x, un x al cuadrado. 3x al cuadrado. Los lineales, términos lineales.